Hola, ¿qué tal? Te habla tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. En este día quiero que vayas conmigo al libro de Daniel. El profeta Daniel, ya no en el tiempo de Nabucodonosor, pero en el tiempo ya cuando estaba gobernando los tiempos de Darío. Ya el exilio había terminado, los 70 años, y ya el pueblo había regresado. Ahí fue donde comenzó la historia de Nehemías y de Esdras. Primeramente Esdras, que regresó a reconstruir el templo, y luego Nehemías, que fue a reconstruir las murallas. Entonces, estamos en esta etapa de Daniel, ya un hombre anciano, que muchos presumen de que por la edad ya no podía viajar y por eso no retornó a Jerusalén junto con los que volvieron. Y es en el capítulo 9 que vamos a leer acerca de la profecía de las 70 semanas. Vamos a entender un poquito en la manera como los estudiosos han venido desarrollando para que podamos entender lo que quiere decir esta palabra que tiene que ver con un contexto histórico que es importante que conozcamos, pero también profético y escatológico. Se desencadena no solamente una etapa de la historia de la humanidad, pero también de el desenlace. Así es que yo creo que esto es importante para cada uno de nosotros, para cada ser humano que está sobre la tierra, especialmente para los que estamos vivos ahora. Debemos conocer la verdad, porque ninguna profecía es para uno tomarla privadamente, dice la Biblia, sino que las profecías son para compartirla, de manera que muchos sean conocedores de los planes de Dios y que tomen sus decisiones. Nadie será obligado, pero es importante que todo el mundo sepa y tome su decisión porque nadie tendrá una excusa. Así es que es una historia larga, que te la haré corta. Así es que escucha atentamente porque voy a dar saltos grandes en la historia, pero son saltos que conectan en partes estratégicas. Así es que quiero que escuches y quiero que leas conmigo en Daniel 9. Vamos a leer desde el versículo 24. Vamos a leer Daniel 9:24. Comencemos ahí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y ponerle fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Este es el versículo clave, el versículo 24 de Daniel 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Sobre qué pueblo le estaban hablando a Daniel? Sobre Israel. ¿Por qué? Porque Daniel estaba orando por su pueblo. Era un momento donde Daniel estaba orando por su pueblo. Si tú deseas leer un poquito más arriba, en el 10 vas a ver que comienza a hablar acerca de Darío, el rey de Persia. No vamos a entrar en ese tema, pero lo que quiero es que conectes la temporada que Daniel estaba viviendo. Daniel estaba viviendo ya para los tiempos donde el exilio, la profecía de Jeremías, recuerda que Jeremías profetizó que el pueblo iba a ser deportado, que iba a ser esparcido y que iba a durar 70 años. Y que luego iba a regresar. Es importante que tengas esa parte clara, porque vamos a ir atrás y vamos a llegar de nuevo a este punto. Luego que lleguemos a este punto, vamos a ir más adelante, porque esto trata de los tiempos del fin. Y te hablaré desde el principio hasta esta palabra
hasta este tiempo y hasta el fin. Así es que conecta estos primeros 4 puntos. El principio. Esta palabra que estamos leyendo en Daniel en los tiempos de Darío, de Ciro, el rey de Persia, una profecía acerca de Darío que fue dada por Isaías, ¿recuerda? Todas estas cosas son palabras de Dios que han ido aconteciendo y todavía queda un desenlace, todavía queda algo por acontecer. Pero yo quiero compartir esta fascinante historia de la humanidad, pero es necesario que pongas atención. Vamos a hablar desde el principio hasta esta fecha de Daniel 9:24, luego hasta la actualidad y después vamos a hablar del fin. Así es que voy a dividir esto en estas 4 partes y en cada una de esas 4 partes voy a hacer lo mismo. Voy a hacer subdivisiones y quiero que estés pendiente a cada subdivisión, porque cada una de ellas conecta hacia la otra. Es una transición cronológica del tiempo, de la historia de la humanidad. Así es que escucha, vamos a comenzar con Bereshit, el principio, el primer libro de la Biblia, donde Moisés nos cuenta ¿qué sucedió en el principio? En el principio hizo Dios los cielos y la tierra, ¿verdad que sí? Dios en 7 días, más específicamente en 6, creó todo. Pero hay que incluir el 7, porque en el 7 él hizo algo importante también. Fue parte de lo que tenía que ver con la creación, el descanso. Dios es un Dios que hace todas las cosas perfectas y el descanso era parte de lo que completaba la obra. Es como Dios dándonos mensaje desde el principio. Toda obra, toda buena obra que conste, porque todo lo que Dios hizo fue bueno. Toda buena obra llega el momento de tú sentarte a disfrutarla y a descansar. Es como si alguien escucha, dirá, es el principio del jubilarse. No es que nos jubilemos, pero es que descansemos. Y hay mucha gente que dice, pero no estoy cansado. Dios no se cansa tampoco. Dios no descansó porque estaba cansado, sino porque en toda buena obra llega el momento de tomar ese tiempo, de sentarse, mirar lo que hiciste y disfrutar del trabajo que hiciste, de la obra que terminaste. Amén. Así es que Dios lo creó todo. Hermoso, el primer día hizo la luz, ¿recuerda? Y así siguió haciendo. Me gusta recordar que el 4º día hizo las lumbreras. ¿Por qué menciono estas 2? Porque hay una diferencia de la luz y las lumbreras. Porque en el final verás que dice, ya no se necesitará más la luz del sol, porque Dios iluminará. O sea, la primera luz que Dios creó fue para iluminarnos y no tenía nada que ver con la luna, con el sol y con las estrellas. Me encanta esto. Después hizo el cielo, la tierra, el firmamento. Hizo una división, ¿verdad que sí? En el firmamento lo que llamamos cielos. Y en la tierra él dividió las aguas. Dice que él puso una parte de las aguas arriba. Y qué lindo cuando leemos esto podemos entender por qué llueve desde el cielo. En el cielo hay agua. En el firmamento allá arriba hay agua. Y dice que puso una parte arriba y puso una parte abajo. La tierra estaba toda cubierta de agua y él decidió separarla. A lo mojado llamó mares y a lo seco llamó tierra. Es el planeta donde nosotros habitamos. Es el planeta que Dios preparó para la humanidad. La humanidad que creó al 6º día. Fue lo último de la creación, porque después que Él creó los cielos y la tierra y ya había hecho la luz y acondicionó la tierra, ¿verdad? Parte seca, parte mojada, los mares. Entonces después Él creó toda vegetación y creó
toda especie de animales acuáticos para estar en el agua y la vegetación para estar en la tierra y para que sirviera de alimento para nosotros. Las plantas fueron creadas antes que el sol. Mira cómo son las cosas. El sol es parte de lo que hace la fotosíntesis de las plantas, pero qué hermoso que cuando Dios lo creó, las plantas ya fueron creadas sin la necesidad del sol, o sea, que esto fue primero. Todos estos detalles que te estoy dando son importantes. Entonces, las plantas fueron primero que el sol. Es importante que tenga esto pendiente. Hay tantas cosas que tenemos que aprender, que tenemos que ubicar, que tenemos que razonar, entenderlo lógicamente, razonablemente, pero desde la perspectiva de Dios. Nunca perdamos este foco, no desde la perspectiva de las investigaciones del hombre. El hombre tiene que fundamentarse en la palabra para que sus investigaciones sean verdaderas y no al revés. No es que vamos a cuestionar la palabra por causa de las investigaciones del hombre. No. Vamos a investigar, pero si lo que investigamos no está de acuerdo con la palabra, entonces la investigación no está bien todavía. Hay que seguir investigando hasta que esté todo en armonía con la palabra, porque la verdad es la palabra de Dios. Y este es el fundamento que debemos tener. Así es que las plantas fueron primero que el sol. Toma ese detalle en cuenta. Amén. Y luego las lumbreras, y me gusta el sexto día, porque dice que creó Dios al hombre. Recuerda, más adelante en el capítulo 2 de Génesis, Moisés habla un poquito de cómo lo hizo, pero antes habló en términos general de los 6 días de la creación. Entonces, después que hizo la luz, después que el firmamento, las aguas, la tierra, todo iba pasando en un día. Dice, y fue la tarde y la mañana del día primero, del día segundo, y cada vez que terminaba decía, y vio que era bueno. Me gusta que el segundo día dijo, y vio que era bueno 2 veces. Por eso los judíos dicen que el martes es doblemente bueno, porque en el segundo día de la creación, Dios dijo 2 veces y vio que era bueno lo que había hecho. ¿Verdad que sí? Y siguió, ¿verdad? Y hizo las lumbreras, después que hizo las plantas, y luego hizo los peces en las aguas, esas cosas, y luego el día sexto. El día sexto hace seres vivientes terrestres, porque también hizo los animales este día que iban a habitar en la tierra. Hizo diferentes tipos de especies. Pero luego en el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis dijo, se detuvo un momento. Yo puedo imaginarme, porque aquí hubo una conversación. Entonces dijo Dios, hagamos. En ese hagamos, toma ese detalle de que había alguien más con él. Aquí muchos dicen que estaba la Trinidad junta. La Trinidad es la palabra que usamos para hablar de 3, pero sabemos que es 1. Trinidad no está en la Biblia. Esa palabra no está en la Biblia, pero es una palabra que nos es útil para cuando queremos hablar en una sola palabra, mencionarlo a los 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dicen que aquí es la primera vez donde se manifiesta, bíblicamente hablando, la presencia de los 3 en este hagamos. Y dijo Dios, hagamos. Cuando dijo hagamos, ¿quiénes estaban involucrados en el hagamos al hombre? A nuestra imagen, no dijo a mi imagen, dijo a nuestra imagen. O sea, ellos uno y nosotros a imagen de ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué lindo, como Dios nos tenía en cuenta a la hora de crearnos, mirándose a Él mismo, para crearnos a nosotros a su imagen. Y así hizo Dios al hombre. Y fíjate que Moisés cuenta que primero hizo al hombre, lo hizo del polvo de la tierra. Dice que lo diseñó con sus manos y luego sopló vida en él. Y lo único que Dios
vio que no era bueno era que el hombre esté solo. Mira qué detalle importante, cómo la gente, los monjes, pienso en los monjes se retiraban en aquel tiempo y lo hacían, sus motivaciones eran buenas. Ellos querían apartarse del mundo para tener una comunión con Dios estrecha. Pero la cosa es que Dios no creó al hombre para estar solo. No era para que se apartara del mundo. De hecho, cuando oró por los discípulos, dijo: oro para que Dios los proteja en el mundo, no para que los saque del mundo. Hay cosas, Dios nos puso en la tierra para hacer cosas. Cada uno de nosotros tiene un propósito en la tierra. Por lo tanto, el propósito no es que nos apartemos, el propósito es que estemos en ella. Claro, muchas cosas han pasado después y ya vamos a hablar adelante acerca de eso. Pero aún con todo lo que está pasando, Dios no quiere que nos apartemos. Por el contrario, y menos ahora que tenemos que estar en el mundo predicando el evangelio de Cristo. Por lo tanto, desde el principio Dios vio que no era bueno que estemos solos. Por eso Dios hizo algo perfecto para que no estemos solos. A un hombre le creó una mujer, y fíjate, no la creó de la tierra también, sino que hizo entrar a Adán en un sueño profundo. Nos narra Moisés, y no voy a decir nos cuenta, voy a tratar de no decirlo, porque esto no es un cuento, es una historia real, es la historia de la humanidad, la historia tuya y mía. Toda sangre, dice Pablo, toda persona viene de un linaje, viene de uno, del primero que fue Adán. Adán fue el primero de la creación. Esto es importante saberlo, porque después del 1800 por ahí se popularizó. ¿Recuerdas a Darwin? Este nombre, Charles Darwin. Este hombre popularizó la evolución y fue algo que llegó 1800 años después de Cristo. Y la gente hoy le da más crédito a la evolución que a la palabra de Dios. Por ejemplo, esta palabra que fue escrita por Moisés 1400 años antes de Cristo, conociendo una verdad y una palabra que viene del que creó todo. Y luego viene un hombre influenciado por otros, un hombre que era cristiano y que endureció su corazón por un tiempo de dolor. Qué triste que hayan personas que endurezcan su corazón y se vuelvan rebelden contra el Dios que los creó y comiencen a hablar en contra de ese Dios y a oponerse a la verdad que Dios ya ha establecido. ¿Tú te imaginas que alguien se oponga a una verdad de tu vida? Es levantarte un falso testimonio. Dios, conociendo todas las cosas, es imposible que se equivoque y que ahora aparezca alguien a decir que el hombre no vino de Adán, que el hombre vino de un mono. Por eso cada una de estas cosas es importante. ¿Sabes que hay mucha gente que cree en la evolución porque no conoce la palabra? Y tú y yo estamos aquí para dársela. Esto es otro punto importante que tú tienes que mantener en cuenta. Mucha gente perece por falta de conocimiento. Conocimiento que tú y yo tenemos la responsabilidad de dárselo y dárselo íntegramente. El hombre no provino del mono. El hombre no vino de la evolución. El hombre proviene de Adán. Un Adán que fue el primer hombre creado por un Dios y lo creó hombre, no lo creó animal. Él hizo los animales e hizo el hombre. Por lo tanto, los monos y los hombres no vienen del mono, sino que Dios hizo monos e hizo hombres. Amén. Es importante este detalle aquí, porque la verdad tiene que ser conocida de parte de Dios, no de parte del hombre, como te dije ahorita. Darwin comenzó investigando cómo evolucionó la creación, cómo se dio todo. El día de hoy hablamos de un Big Bang. Todo surgió de la nada. Creemos que todo surgió de la nada. Por favor, toda creación tiene un creador. Nada se crea de la nada. Amén. Detrás de toda creación hay un creador y detrás de esta está Jehová de los ejércitos. Ese es su nombre, Él es el creador y esta verdad tiene que ser implantada en todos los corazones. El evangelio es el todo
de Dios es que conozcan a Dios, la salvación. La vida eterna es que conozcan a Dios. Y si tú no conoces, como hay gente que solamente se limitan al Nuevo Testamento, pero si tú no conoces cómo Dios creó todas las cosas, van a haber lagunas en tu vida y es posible que vengan confusión al Evangelio de Cristo por causa de no conocer al Creador desde el momento que Él comienza a manifestarse al mundo a través de la creación y de la palabra dada a una persona que Él eligió para transmitir lo que iba a ser necesario para nosotros conocerlo. La palabra. Entonces, en el sexto día, Dios creó al hombre. Lo creó del polvo de la tierra. El hombre no vino del mono. Todos somos linaje de Adán. Y luego vio que no era bueno que el hombre esté solo y creó a la mujer. Y la hizo también, tanto el hombre como la mujer, lo hizo uno solo y los creó a imagen y semejanza de ellos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y los puso en la tierra para que todo lo que él había creado en la tierra, los peces que están en el mar, las aves, porque también creó las aves el día quinto. No había mencionado eso. El día quinto no solamente hizo los peces, también hizo las aves. Y también para gobernar los peces, las aves, los animales terrestres y todo lo creado aquí en la tierra fue para que el hombre lo cuide, lo administre correctamente. Dios vio que todo era bueno, que todo era perfecto. El hombre tenía una compañía, una mujer, y le dijo: multiplíquense. Aquí es donde esta parte es tan importante, porque escúchame, yo no soy homofóbica, porque el ser homofóbico es odiar a una persona. El que no estemos de acuerdo con sus decisiones no quiere decir que los odiemos, no. Personalmente me es imposible odiar a ninguna persona debido a sus decisiones. Sus decisiones no tienen que afectar el amor que Dios ha puesto en mi corazón para con ellos. Sus decisiones no tienen que afectar el fruto del Espíritu en mí. Mi bondad tiene que ser para todos, no importa las decisiones que tomen. A la hora del Espíritu Santo motivarme a dar bondad, yo no tengo que ver sus pecados, su falta, óyeme, es como yo pienso. Algunos piensan que un pecado es más grande que otro, pero todos los pecados son pecado igual. Es como yo digo, una simple mentira es un pecado, la mentira es pecado. La mentira destruye. Y la gente en la iglesia son tan mentirosas y se sienten superiores a los demás. Óyeme, tú que mientes no estás haciendo nada diferente de un homosexual. Estás pecando igual. Así es que no te creas que eres mayor. Y te voy a decir, estos son espíritus generacionales y a veces adquiridos en el camino, que solamente hay que someterlo al Espíritu Santo, así como tú que tengas un espíritu de mentira y tengas que someterlo al Espíritu Santo. Estás en la iglesia, pero tienes que someterlo al Espíritu Santo, no mentir más. Así también los homosexuales y cualquier otra cosa que sea pecado, el adulterio, lo que sea, cualquier naturaleza pecaminosa que esté dentro de ti, batalla en tu mente. Lo que hay que hacer es someterla al Espíritu Santo de Dios en obediencia hasta que seamos totalmente libres de eso. Es como si te llega el deseo de mentir, es igual como si te llega el deseo de tener una relación sexual ilícita. Vas a venir delante de la presencia de Dios para que te ayude ese día hasta que el día sea perfecto. Hasta que totalmente ya eso haya sido erradicado de tu vida. Pablo tenía un aguijón. Y dice que ese demonio venía y lo abofeteaba todos los días. Y que él oraba al Señor hasta que el Señor le dio un día: bástate mi gracia. Y Pablo dice: lo hizo para que yo no me crezca en orgullo. O sea, Dios dejó un pequeño detalle sin terminar en Pablo. Dios fue trabajando con Pablo y Pablo fue dotado de grandes dones y el fruto del Espíritu. El mismo Espíritu Santo puso unos frutos hermosos en Pablo. El perseguidor se convirtió en un instrumento me es, dijo Jesús.
es un instrumento clave, un instrumento de bendición para cada uno de nosotros. Pablo estuvo en el primer siglo. ¿Cuántos siglos han pasado después de este? Han pasado 20 siglos. Estamos en el 21. Exactamente ya 19 pasaron. Cuando Jesús dijo, me es instrumento, mira cuántos ha bendecido Pablo después de ser el perseguidor. Así hay mucha gente en el mundo que están en pecado, que vienen al Señor y que Dios hace... Hay cosas, por ejemplo, escuché a alguien diciendo, no, Dios transforma de una vez, Dios a mí me quitó todo. Mentira, hermano, esa es una mentira. Dios no transforma a todo el mundo de una vez. Él puede quitarle algo a usted. Él puede obrar milagrosamente en su vida con algunas áreas de su vida, como este que dijo, yo dejé de fumar y de beber a los 17 años que él tenía. Y digo yo, caramba, qué gran bebedor puede ser un muchacho y qué gran fumador. Yo he visto milagros más grandes de ahí que el Señor ha hecho de un día para otro, pero el punto es que él dice que Dios le quitó todo de un día, y esto es una gran mentira. O él está canalizando mal lo que está diciendo, porque yo no puedo creer ni siquiera que él se esté creyendo esta mentira. Llegamos a un punto de la mentira donde hasta no la creemos. Así hay personas dentro de la iglesia. No te estoy hablando de cualquiera, te estoy hablando de un pastor que lo escuché diciendo esto, pero es un hombre imperfecto, no lo estoy criticando, sino que está equivocado. Dios no te quita todo en un día. Dice que Él va quitando tus enemigos delante de ti poco a poco. Y quiero quedarme en los días de la creación. Estoy tratando de ser corta en cada punto, en cada subpunto que vamos dando. Estamos en el principio y quiero cerrar con esto para este día y luego vamos a continuar. Quiero que te mantengas ahí escuchando, porque cada día vamos a ir añadiéndole más. Lo que escuchas hoy, reténlo. Y lo que escuche después es como retén lo que tiene y sigue por más. Vamos a seguir hacia adelante con esta historia tan apasionante y reveladora que Dios tiene para nosotros a través de la Escritura, porque la Escritura, quiero que entiendas que la Biblia es un libro histórico, profético y doctrinal, con promesas y revelaciones para el pueblo de Dios. Y quiero que no te pierdas ni un solo detalle de la historia, de lo profético, que fue donde comenzamos en Daniel, con lo profético, ¿te acuerdas? Pero lo estamos uniendo a lo histórico y a lo doctrinal. Y vamos a ver las promesas y vamos a ir descubriendo las revelaciones que Dios tiene para cada uno de nosotros para conocerlo más, porque conocerlo a Él es la vida eterna. Esta es la palabra que te vas a llevar hoy. Conocer a Dios es la vida eterna. Por lo tanto, tienes que comenzar desde el principio. Y es aquí donde estamos hoy. Desde el principio para conocer más a Dios. Hablando de 6 días de la creación, 7 con el descanso, ¿verdad que sí? Y quiero que terminemos en que creó al hombre a su imagen y semejanza. Sabemos que todo pecado es malo, aunque todavía no hemos llegado a la parte del pecado en la historia. Pero quiero que entiendas que todos nosotros tenemos algo que someter a Dios. No hemos sido perfeccionados totalmente. No hay ningún ser humano que todavía haya sido perfeccionado a esta imagen de la cual se habla en Génesis 26, 1:26. Lo que Dios hizo al principio, un hombre perfecto para administrar la tierra de manera correcta. Eso está en Génesis 26 y este principio será el final del hombre mejor. Amén. Pero tenemos que ir por parte. Así es que no te pierdas esto. Terminamos con que vamos a dejarlo en el 6º día. Mañana seguiremos en el 7º día para terminar los días de la creación, que está en el capítulo 2 de Génesis. Y el hombre fue hecho por Dios, la mujer fue creada por Dios a través de una costilla del hombre, que eso quede claro. Todos venimos de Adán, nos fuimos por el mono, nos fue por la evolución y mañana continuamos con este tema. La vida eterna es que conozcas a Dios. Así es que conozcamos a Dios a través de su palabra. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.